Señor de los cielos, en esta noche te damos gracias principalmente, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que todos los que estamos acá sabemos que tú lo has preparado, Señor. Que cada persona que está acá, cada persona que está conectada de manera online, Señor, son las que tú has dispuesto, Señor. Y en esta noche queremos darte gracias y ponernos en tu presencia, Señor. Pero antes queremos pedir, Señor, que lo podamos hacer con un corazón limpio, Señor, para que, como decíamos nosotros, Señor, tú puedas trabajar libremente y plenamente en nosotros, Señor. Nosotros en esta noche oramos, Señor, para que podamos permanecer en el anonimato, Señor. Que puedas ser tú, mi Dios de los cielos, quien tomes el control absoluto de esta noche y que ministres a nuestros corazones, Señor, para que cada palabra que sea soltada, Señor, sea bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos bendigas y que sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar. Bueno, me faltó darle la bienvenida a todos los alumnos que están conectados de manera online también, perdón. Es nuestra primera vez y por ahí cuesta, uno mira lo que está presente. Pero le damos la bienvenida y bueno, dejo a Norma para que pueda dar inicio a la materia. Buenas noches. Como consejo por haber pasado por este camino y lo que gracias a Dios edificó mi vida y sé que está haciendo lo mismo en cada uno de ustedes, quiero que a pesar de que veamos, porque en esta materia que se denomina Introducción al Nuevo Testamento, es una materia donde vamos a ver mucho de historia. Vamos a ver de historia, de las instituciones, vamos a ver de literatura. Así que quisiera que tengamos en cuenta de que a pesar de ser hecho por el hombre y lo que vamos a presentar acá, tener en cuenta que siempre todo esto estuvo bajo el plan perfecto de Dios. No nos desenfoquemos de que todo pertenece al plan de Dios. Todo lo que sucedió no estuvo fuera de la mirada de nuestro Dios. Teniendo esa referencia, vamos a comenzar con esta materia que, como ya les dije, se denomina Introducción al Nuevo Testamento, y al definir los límites apropiados dentro de lo que nos moveremos para estudiar el Nuevo Testamento, tenemos que tener en cuenta que los libros que los constituyen ocupan el lugar central, pero también debemos considerar los documentos de su medio circundante y los eventos del periodo intertestamentario que establecieron el escenario para la llegada de Cristo y que tuvieron un profundo impacto sobre el pueblo judío. Como antecedentes podemos ver que desde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta la época de Cristo, hubo aproximadamente 400 años. Este lapso de tiempo a veces es llamado los años del silencio. Se llamaban así porque no hubo palabra profética. Sí hubo mucha actividad, pero no hubo palabra profética. Podemos tener como referencia que en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, también en el capítulo 7, 8 y 11, podemos ver las profecías de Daniel, las profecías que fueron reveladas en ese momento en su vida, pero que fueron cumplidas más adelante. Entonces, si recuerdan, en el capítulo 2 habla del sueño del rey Nabucodonosor, quien había soñado con una estatua que estaba compuesta por distintos metales. Esos metales de la estatua representan los reinos sucesivos hasta llegar al reino milenial.
Esas profecías de Daniel las podemos comparar con elementos futuros, con eventos históricos. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, a través de las profecías que hay en el Antiguo Testamento, nosotros podemos usarlas para comparar eventos históricos futuros. Ahí vemos la mano de Dios y el cumplimiento de su plan perfecto. Por ejemplo, cuando el periodo del Antiguo Testamento concluyó, Judea era una provincia persa y el Nuevo Testamento comienza con la nación bajo el dominio de Roma. Leemos de sacerdotes principales, sinagogas, doctores de la ley, fariseos, saduceos, herodianos, del concilio o Sanedrín y de una amplia dispersión de los judíos. Todo esto requiere explicación. Del mismo modo, uno no puede ignorar el periodo patrístico de la Iglesia antigua, puesto que sus líderes hicieron referencia al Nuevo Testamento frecuentemente con citas. Todo esto que mencioné es lo que vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Es conveniente considerar el material antecedentes desde la perspectiva histórica, institucional y literaria del pueblo judío. Vamos a recordar un poquito del Antiguo Testamento, seguramente, como ya dieron en la materia anterior, Introducción a la Biblia, algo han visto. Desde el tiempo de los reyes en la historia judía, que termina con Salomón en el año 931 a.C., las 12 tribus de Israel se dividieron en dos reinos. El reino del norte, que se denominaba Israel, allí fueron 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, con 2 tribus. Debido al pecado, a la maldad, a la idolatría, ambos reinos cayeron. El reino del norte, Israel, que comenzó con el reinado de Joroboam, fue tomado por Asiria con la caída final de Samaria, comenzando en el año 722 a.C. Eso lo encontramos relatado en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 8. Los asirios eran conocidos por sus tácticas militares brutales y sus políticas de deportar a los pueblos conquistados para prevenir la rebelión. Los israelitas fueron sacados de su tierra natal y dispersados por varias regiones. Todos estos elementos que estamos nombrando son a tener en cuenta para situaciones futuras. La interpretación teológica del exilio de Israel se elabora más en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 13 al 18, donde se relatan las advertencias de los profetas y la terquedad del pueblo. El exilio del pueblo del norte se presenta como una consecuencia directa de su infidelidad al pacto. En Oseas y Amós podemos encontrar mucho contenido sobre ese tratamiento de la infidelidad del pueblo, ante las advertencias, las consecuencias que esto traería. Sirve como un recordatorio aleccionador de las consecuencias de la desobediencia a Dios y subraya la seriedad de la idolatría y la infidelidad al pacto. Sin embargo, también prepara el escenario para la esperanza profética de restauración, que la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículos 12 y 13. Ya paso a leer la palabra del Señor. En Isaías dice: levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel.
juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces, por fin, terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. El reino del sur, que estaba reinado en su principio por el rey Roboam, era denominado el reino de Judá. Hijo de Salomón, fue su primer rey y fue el mejor y más fuerte y existió hasta la caída final de Jerusalén a Babilonia en el año 586 a.C. Este reino estuvo gobernado por una sola dinastía. Cada rey fue descendiente de David. Es por medio de este reino que se traza el derecho legal de Cristo al trono de David. Algunos reyes fueron reformadores sobresalientes, pero otros, la mayoría, fueron malvados y desobedientes. Pasaremos a ver entonces la perspectiva histórica, el periodo persa. Todo esto que estamos viendo todavía pertenece al Antiguo Testamento. Estamos viendo los 100 años finales del Antiguo Testamento y vamos a comenzar con los 100 años que comienza el periodo intertestamentario. La supremacía de Babilonia terminó en el año 538 a.C., cuando los medos y los persas invadieron Babilonia. Como resultado, los judíos fueron liberados del cautiverio, permitiéndoles regresar a Jerusalén y reconstruir las murallas y el templo. La restauración a Palestina fue hecha posible por la cooperación de Ciro y fue inspirada por el liderazgo de 3 hombres. Zorobabel en la reconstrucción del templo. Zorobabel es un nombre babilónico, significa descendiente de Babilonia. Zorobabel era judío, pero nacido en Babilonia, por eso su nombre era un nombre babilónico. Él fue enviado y estaba a cargo en la reconstrucción del templo. Y como gobernador de Judá, fue nombrado uno de los líderes iniciales. Esdras, en el establecimiento de la ley de Moisés como constitución de la renovada comunidad. Tengamos en cuenta de que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia por muchos años y esto era el primer regreso. No volvieron todos, volvió solo del total, que eran muchísimos, unos 42.000 aproximadamente. Y debían comenzar de nuevo con todo. Esdras, en el establecimiento de la ley de Moisés como constitución de la renovada comunidad, y Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, solo una porción relativamente pequeña de la nación era la que regresó. Ageo, Zacarías y Malaquías profetizaron a los judíos después del regreso del cautiverio. El pueblo tuvo que ser amonestado a terminar el templo y Malaquías trató con su infidelidad, matrimonios mixtos y divorcios, y así como su incredulidad e indiferencia. Las bendiciones prometidas dichas en Ageo 2, 3 y 4 y Zacarías 4:10 no se habían hecho realidad. Quiero leerles cuáles eran las declaraciones prometidas, las bendiciones prometidas por estos 2 profetas. Ageo 2, del 3 al 4 dice: ¿algunos de ustedes recuerda esta casa
ese templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lo estaban animando a la reconstrucción del templo. La expresión del esplendor del templo anterior y del nuevo se refería a que el nuevo templo era mucho más chico del templo anterior. Pero el Señor les decía que estaba con ellos, que continuaran. Y en Zacarías 4:10 dice: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Acá estas bendiciones prometidas daban ánimo a esas personas que habían vuelto a Jerusalén. Pero como dijimos, no se habían hecho realidad, pero no se hicieron realidad en ese momento, porque por una orden del rey Artajerjes, las obras fueron paralizadas por 17 años, hasta que el rey de Persia, Darío, permite continuar. Y el pueblo en ese tiempo perdió su dedicación. Perdió la santidad del sábado. La santidad era descuidada. El pueblo iba cayendo en la negligencia del culto y del pago de los diezmos. Los sacerdotes se hicieron merecedores de severas censuras por su corrupción e independencia en la época de Malaquías. Una causa parcial fue el resentimiento de la población mixta. Con referencia a este desánimo, porque no se cumplieron las bendiciones prometidas por estos profetas, Ageo y Zacarías, me gustaría hacer un paréntesis y poder llevarlo a la actualidad, y específicamente a las casas de oraciones. Muchos participan en la obra del Señor en casas de oraciones. Hay promesas y hay veces que no vemos en el momento que se cumplen, pero sabemos que el Señor hace posible lo imposible y que Él cumple cada promesa. Entonces, esta palabra de Zacarías 4:10, donde dice que no menospreciemos estos modestos comienzos, estos pequeños comienzos, como en el caso del templo, que iba a ser más pequeño, pero que iba a comenzar y no comenzó, y fueron 17 años que se tardó en cumplir esa promesa, llevó al pueblo a caer en el cumplimiento de la ley de Moisés, a cumplir con todo lo que estaba en cuanto sea a la dedicación a Dios. Y que eso sea una palabra que a nosotros nos aliente a seguir adelante, a pesar de que no veamos en la actualidad o en el mismo día, o no veamos en las próximas semanas, en los meses siguientes, lo que queremos ver, pero sí se va a cumplir. Se va a cumplir. Amén. Bueno, una de las causas parciales fue el resentimiento de la población mixta. Así como volvieron los judíos de Babilonia, también había población mixta, y ellos rechazaban la ayuda de esa población
que no querían, porque querían edificar el templo y todo lo que tenía que ver con la cultura de obediencia a Dios en una base purista. Entonces, dice, en Palestina estaban en contra del intento de reconstruir la nación de Israel sobre una base que no sea purista. Los judíos no permitían que los samaritanos ayudaran o participaran en la reconstrucción del templo, lo que llevó al establecimiento del culto cismático en el monte Gerizim, mencionado en Juan 4, capítulo 4, versículo 19 al 24. Quería comentarles que los samaritanos era un pueblo que provenía descendientes de Israel del norte. Ellos habían sido contaminados porque cuando recuerden que el reino del norte fue el primero que fue destruido, estuvo 200 años aproximadamente, y el reino del sur prevaleció por 300 años. Y eso fue debido a que hubieron reyes que obedecían y honraban al Señor, distinto a lo que sucedió en el reino del norte. Cuando el reino del norte es invadido por los asirios, ellos trajeron gente de otros lugares, trajeron gente pagana. Entonces los samaritanos que tenían las leyes de Dios empezaron a contaminarse y se hizo como una raza mixta, porque estamos hablando de muchos años que convivieron. Afirmaban ser descendientes del reino de Israel del norte. Para ellos, el templo debía estar en el monte Gerizim. Esa era una de las ideas de los samaritanos. El monte Gerizim es un monte que se encuentra en Cisjordania y es el monte más alto de esa zona y es el monte donde desembarcó Noé. Entonces ellos lo tenían a ese monte como sagrado, como el monte donde debía adorarse al Señor. En cambio, los judíos siempre mantenían que el templo debía radicarse en Jerusalén. Y ahí había una controversia entre esos dos pueblos que estaban en el mismo sitio en este momento. Y bueno, quería leerles porque Jesús en Juan 4, del 19 al 24, les explica y le dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús les contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Acá Jesús deja bien en claro que no importaba el lugar físico donde iban a adorar, porque importaba nuestra actitud, nuestro corazón,
que adoráramos en espíritu y en verdad. Los judíos fueron exhortados a resistir su entrega a Dios y recordar la promesa que un Elías, Dios significa Dios es mi guía, vendría. Entre esa época, en el año 430 a.C., y su cumplimiento cuando Juan el Bautista vino anunciando la venida del Mesías, fue un periodo de poco más de 400 años. Los persas no estaban dispuestos a tolerar la restauración del reino davídico después de la experiencia con Zorobabel, por lo que el oficial de más alto rango era el sumo sacerdote, quien era responsable de un modo general ante el gobernador persa. Recordemos que Zorobabel, si bien vino de Babilonia, fue criado en Babilonia, él era judío. Y lo que no quería Babilonia era perder esa región, de que ellos recobraran su reinado davídico, de que recobraran su autonomía como nación. Si bien les permitían y le daban libertad para construir su templo, practicar su religión. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron el cargo de oficial, al cargo de oficial de alto rango le dieron también el de sumo sacerdote. ¿Y qué hacen acá? Es introducir una veta política en un cargo sacerdotal que era históricamente había sido de carácter sacerdotal. Había una tribu que era la tribu sacerdotal y el cargo se heredaba. Y ellos, introduciendo esa veta política, querían tenerlos controlados. Pasamos al periodo alejandrino. Bueno, aquí, hasta lo que vimos recién, es el final del Antiguo Testamento. Todo esto que vimos está relatado en la Biblia en los últimos libros del Antiguo Testamento. Y con el periodo alejandrino comenzamos el periodo intertestamentario que les había dicho que duró 400 años y hay que no olvidarse que fueron 400 años de silencio en cuanto el silencio de Dios. No había profetas que puedan profetizar, declarar bendiciones y es como que el pueblo estaba a la deriva porque no tenía la guía de Dios. Pero todo esto, como les dije desde un principio, es para cumplir el plan perfecto de Dios y preparar el camino de Cristo. Bueno, comenzamos con el periodo alejandrino, que es desde el año 332 al 301 a.C. A fines del periodo del Antiguo Testamento, los persas eran el poder político dominante. Su control continuó hasta el periodo griego que comenzó en el 332 a.C., cuando los griegos, bajo Alejandro Magno, llegaron a ser la gran potencia mundial. Alejandro superó a su padre Felipe de Macedonia como guerrero y el consejo de su maestro principal, que era el filósofo Aristóteles. Su meta militar inmediata fue vengar la invasión persa bajo Jerjes, pero su propósito a largo alcance era cultural, helenizar el Oriente. Helenismo, término que se refiere a la influencia de la cultura griega en la civilización y culturas posteriores. Tuvo una gran influencia en los primeros años del cristianismo. La llegada de Alejandro a Palestina significó que esta zona estratégica comenzó el proceso de helenización. Este no fue un buen giro de los acontecimientos para Israel. La cultura griega era mundana, humanista
e impía. Cuando Alejandro Magno murió a la edad de 32 años, su reino fue dividido entre 4 de sus generales. Ptolomeo tomó el área de Egipto, Palestina y Arabia. Casandro tomó Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó la zona de Tracia y Bitinia. Seleuco I tomó Siria, que es Asiria. En la actualidad su territorio abarcaría Grecia, Turquía, Siria, Egipto y varios territorios más pequeños. De estos solo Seleucus, que controlaba Siria, y Ptolomeo, que controlaba Egipto, afectaron los destinos de los judíos. Ahí podemos ver que solamente Ptolomeo y Seleuco son los que van a intervenir en la cultura judía, los otros no. Es para tener en cuenta solo lo de Ptolomeo y Seleuco. Pasamos al periodo egipcio. El periodo egipcio se da del año 301 al 198 a.C. Ptolomeo, soberano de Egipto, faraón, era griego. Astutamente eligió para sí un rincón del imperio donde el alimento era abundante y donde la invasión era poco posible. Su ciudad principal era Alejandría. Había sido planificada por Alejandro y sus arquitectos y creció con rapidez hasta transformarse en uno de los principales centros helenísticos, reconocido por su comercio y su cultura. El primer Ptolomeo fundó la gran biblioteca. Acá comenzamos a ver el plan perfecto del Señor, cómo empiezan a influir en la cultura judía, pero con recursos que son positivos para la extensión del reino de Dios. El primer Ptolomeo fundó la gran biblioteca, perduró 1000 años la biblioteca. Esta fue ampliada por Ptolomeo Filadelfo en los años 285 al 247 a.C. Hasta ese momento existía poco contacto entre los judíos y griegos, pero en este periodo grandes cantidades de judíos se mudaron a Egipto, donde adquirieron conocimiento del idioma griego y cierto aprecio por la literatura griega. Josefo, que es un historiador judío del siglo I, asegura que los judíos recibieron derechos cívicos iguales a los de los macedonios. Fue durante el reinado de Filadelfo que la ley judía, el Pentateuco, fue traducida al griego y los libros del Antiguo Testamento fueron traducidos posteriormente. Acá ya vemos el plan de Dios cumpliéndose. En este periodo, Palestina experimentó un proceso de helenización pacífica. En tanto no hubiesen intentos de interferir en el culto de la nación, esta influencia cultural culminó operando sin oposición violenta. Pasamos al periodo sirio, en los años 198 a 167 a.C. Con la muerte de Ptolomeo IV, nombres van a haber un montón, pero quizás no son tan importantes como lo que cada uno pudo hacer para enriquecer la extensión del reino de Dios, ¿no es cierto? Pero en la historia aparecen todos estos nombres de reyes. Con la muerte de Ptolomeo IV, Antíoco III el Grande tomó Palestina en 198 a.C. Más tarde, Antíoco IV, llamado Epífanes, gobernaba la región de Palestina. Estos nombres como Epífanes, Ptolomeo, lo vamos a encontrar en la Biblia también. Por eso es también conveniente enfocarnos en qué periodo estuvieron y qué fue lo que hicieron. Durante ese periodo, medidas injustas fueron tomadas contra los judíos,
Muchos fueron matados, mientras que otros enfrentaron gran persecución. Antíoco Epífanes profanó el templo en Jerusalén cuando hirvió un cerdo y roció el caldo alrededor del templo. Él trató de destruir la adoración a Jehová. El conflicto sobre la helenización de Judea no había sido hasta este momento entre sirios y judíos, sino entre el partido prehelénico judío y el partido de la resistencia judía. Los judíos se resistían al cambio cultural, a la cultura helenista. Con el respaldo de Antíoco Epífanes, la presión era muy fuerte sobre aquellos que buscaban resistir las innovaciones del estilo de vida griego, lo que desencadenó una revuelta. Los del grupo de la oposición eran conocidos como los Hasidim, los píos, dispuestos a detener la corriente de la apostasía. Ellos se resistían a este cambio de vida que trajeron, que era una vida mundana. Se resistían a la apostasía, a la vida contraria a lo que mandaba el Señor. La situación llegó a una crisis que Antíoco decidió helenizar a los judíos por un decreto real. La práctica del judaísmo fue abolida como la legítima línea sacerdotal. Los judíos estaban siendo severamente oprimidos. Un oficial de Antíoco Epífanes llegó a la aldea de Modim, que se encuentra a unas 15 millas al oeste de Jerusalén. Este demandó que el sacerdote Matatías se presentase ante él para hacer un sacrificio a un ídolo pagano. Matatías rehusó firmemente, dando un buen ejemplo al pueblo. Pero un judío débil fue al altar para hacer el sacrificio pagano. Esto enfureció tanto a Matatías que mató al judío apóstata y al emisario de Antíoco Epífanes. Matatías, con la ayuda de sus 5 hijos, Juan, Simón, Judá, Eleazar y Jonatán, destruyó el altar pagano y luego huyeron a la montaña. Este episodio que sucede acá lo pueden volver a leer más adelante en un hecho similar futuro que aparece en Marcos 13:14, donde también actúan ante la profanación del templo y huyen a la montaña. Vamos a pasar al periodo macabeo, que es del año 167 al 63 a.C. Los judíos ortodoxos rehusaban a pelear o a hacer cualquier cosa en sábado. Los sirios se aprovecharían de esto y mataron a muchos de los judíos que no se defendían a sí mismos. Matatías decidió que era correcto defenderse en sábado. Recordemos que el sábado para ellos era el día dedicado al Señor, el día que ellos no hacían nada. Pero Matatías decidió que era correcto defenderse. Poco después de la revuelta macabea, Matatías murió y su hijo Judas, conocido como el Macabeo, que significa el martillo, fue elegido para tomar su lugar. De ahí los seguidores de Judá llegaron a ser llamados macabeos. Los judíos se unieron con Judas para derrotar a los sirios, lo que parecía tener poca probabilidad. Reconquistaron Jerusalén, lograron expulsar las tropas sirias de su fortificación, quitaron los altares paganos y limpiaron el templo que Antíoco Epífanes había profanado. En 165 a.C., el templo nuevamente fue dedicado y limpiado con una celebración de 8 días de fiestas conocida como el Hanukkah, el Festival de Luces. Representa la determinación del pueblo judío de preservar su religión y el derecho a practicarla.
Hubo otras batallas y dificultades, pero básicamente tuvieron un periodo de independencia en el año 167 al 63 a.C. Después de la muerte de Judas, el genio militar, en el año 160 a.C., su hermano Jonatán asumió el poder y gobernó. Y fue llamado el maestro por medios diplomáticos y estrategias, alcanzó muchas metas. Con el estado del trono sirio en condición inestable, Jonatán murió en manos del gobernador asirio. Él fue seguido por Simón. Recuerden que todos estos eran hijos de Matatías, un hombre de gran prudencia y habilidad administrativa que gobernó del 144 al 135 a.C. con soberanía absoluta sobre el reino. Acá estamos hablando que su soberanía comprendía las instituciones políticas y religiosas. Logró tener la libertad política judía. A pesar de ser el primero que gobernó el reino por completo, siendo sumo sacerdote, líder militar y gobernador civil, pero no se le permitió llamarse rey. Este lenguaje es interesante porque demuestra un reconocimiento de que este arreglo era provisional y que se debía a la ausencia de la representación de Jehová. La voz del testimonio profético había cesado. Simón fue asesinado en el 135 por su yerno Ptolomeo. Siguiendo la muerte de Simón, el justo fue Juan Hircano, gobernó del año 135 al 106 a.C. La historia del gobierno macabeo, que es una dinastía jamosnea, es una historia de contienda y discordias causada por la ambición del poder, porque acá vimos que el poder, que no era solo la intención de restaurar el templo, la práctica religiosa, sino también había ambición política. Pasamos bajo el control romano. Aquí terminamos lo que es este periodo intertestamentario, y bajo el control romano es el comienzo del Nuevo Testamento. Después de esto, Aristóbulo y sus hijos gobernaban hasta que Roma asumió el poder. Después de un periodo de 100 años de independencia bajo los macabeos, Palestina estuvo bajo el control romano en el año 63 a.C. bajo Pompeyo, quien asedió a Jerusalén durante 3 meses y se dice que mató a 12.000 judíos después de tomar la ciudad. Los romanos entraron al templo y al lugar santísimo, pero no tomaron los utensilios costosos y permitieron que el culto del templo continuara. Sin embargo, Jerusalén y Judea fueron hechos dependientes de los romanos y acabando así la independencia judía que había sido lograda por el grupo de los macabeos. Un tributo anual debía ser pagado a los romanos, lo que algunos de los judíos detestaban hacer. Antípatro, un idumeo, un edomita descendiente de Saúl, fue nombrado gobernador de Judea. Para Roma, esto ofrecía una doble conveniencia, ya que el idumeo entendía al pueblo judío, pero también tenían la seguridad de que no iba a traicionar al imperio romano. Luego fue reemplazado por su hijo Herodes el Grande. Acá ya, como conocemos, tenemos más conocimiento de esta persona, que fue el rey de Judá desde aproximadamente el año 37 al 4 a.C. y trató de obtener el favor de los judíos. Él trató de congraciarse con el pueblo judío, construyendo un templo hermoso, construyendo un templo de gran esplendor. Gobernaba Judá
cuando Jesús nació y siendo un hombre duro y cruel, mató a los niños de Belén con la intención de destruir al rey de los judíos. Los hijos de Herodes carecían de habilidades de su padre y heredaron solo algunos de los reinados. Acá podemos ver que el nieto de Herodes el Grande hizo decapitar a Santiago, el hijo de Zebedeo. Y el gobernador de Judea, de Samaria y Idumea era Arquelao. Antipas heredó el territorio de Galilea y Perea. Y él fue quien se hizo cargo de Juan el Bautista. Arquelao, que gobernaba Judea, perdió su posición debido a un mal gobierno y fue reemplazado por gobernadores romanos llamados procuradores. Uno de ellos fue Poncio Pilato, quien oyó los cargos de los judíos contra Jesús. Otros de los gobernadores fueron Félix y Festo. 6 décadas transcurrieron entre la deposición de Arquelao y el estallido de la guerra de rebelión judía contra Roma. El Nuevo Testamento da testimonio de la creciente tensión entre judíos y sus señores romanos. Cristo enseñó la sumisión al Estado. Cuando Jesús es confrontado con que debían pagar al César los impuestos, Jesús les enseña sumisión a las autoridades terrenales, como hoy en día tenemos nosotros el mismo mandato. El Imperio Romano fue la entidad política humana que Dios utilizó para preparar el mundo para el nacimiento del Mesías y para la propagación del Evangelio. Los romanos habían construido caminos que ayudaron a difundir el Evangelio. Todos entendían el idioma griego, que en ese momento era un idioma popular común llamado koiné, que lo vamos a ver más adelante. Permitía que se comunicaran y se entendieran en todos los territorios del Imperio Romano, que abarcaban muchas naciones. Había paz y libertad para viajar, tiempos de paz, lo que permitía que el Evangelio se pueda extender con total garantía de que todos los viajes que ellos hacían extendiendo el reino llegaban a su destino. Cuando Jerusalén cayó en el año 70, los judíos estaban dispersos por distintas regiones gentiles y la destrucción del templo, el tercero que había hecho Herodes el Grande, en manos del general romano Tito, fue cumplido por la declaración de Jesús en Lucas 21:6, que dijo que viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Y así podemos ver de esta manera, sé que fue mucha historia, muchos pasos, pero fue lo que preparó el camino para la llegada de Cristo, con caminos, con un idioma que entendían todos y con todos los requerimientos para que se logre la extensión del reino de Dios. Ahora los dejo con Rosana, que continúa con los temas siguientes. Bueno, como le decía Norma recién, es una materia histórica, donde estamos viendo precisamente la introducción al Nuevo Testamento. Y ella hablaba, ¿no es cierto?, de un periodo intertestamentario en el que ella primero nos dio toda la introducción. Y precisamente lo que se quiere denotar, lo que se quiere que nosotros veamos, generalmente se separa. Hay gente que dice, a mí me gusta leer el Antiguo Testamento, lo habrán escuchado. A mí el Nuevo me entretiene más. Y en realidad la Biblia es una sola, y es la historia del pueblo de Dios desde la creación del mundo, desde que Dios nos creó. Entonces, tenemos que tener gusto y conocimiento por toda la Biblia.
Y precisamente en este periodo en que se divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando ella nos hablaba de un silencio, es cuando nuestro pastor siempre nos habla de una espera quieta, cuando Dios nos llama a la quietud. Bueno, Dios en ese tiempo llamó a su pueblo a la quietud, pero Él quería que tuviesen una quietud activa, ¿no es cierto?, con todo lo que habían aprendido. Sin embargo, el pueblo se desviaba. Entonces, lo que nosotros queremos es que se pueda ver es la historia de ese tiempo, porque no está separado lo que está en los libros de historia con lo que está en la Biblia. No está separado. Nosotros podemos leer los libros de historia y perfectamente ver en los libros que se enseñan en los colegios el mover de Dios en la historia. Cómo Dios fue trabajando. Y lo importante es que sepamos que en ese tiempo de silencio, Dios se llamó a silencio de su voz. No se manifestaba a través de los profetas ni de los sacerdotes cuando querían saber algo. Dios se llamó a silencio. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo preparó la nación, preparó el mundo para el próximo nuevo pacto que iba a venir, que era el nacimiento de Cristo Jesús. Bueno, y acá vamos a comenzar viendo en esta parte ya de la materia precisamente las instituciones. Vamos a ver un poquito más todo el movimiento de los sacerdotes, de las sectas y de la parte política de cómo se estaba preparando. Dice, la fuerza de la nación judía residió en el éxito con que logró que la religión penetrase la vida diaria hasta un punto tal en que los elementos espirituales y culturales eran casi invisibles. Casi no se diferenciaba la cultura de lo espiritual. Y vamos a ir viendo por qué. Y vamos a pasar a la plaquita de la sinagoga. Dice, que yo no le expliqué que no íbamos a tener el recreíto para que podamos terminar un poquito antes, por eso no tuvimos el recreíto. Aunque la tradición judía enseña que la sinagoga tuvo un origen mosaico, buscando de este modo basar el establecimiento de dicha institución en la más venerable autoridad posible, la fecha más probable es la cautividad babilónica. ¿Se acuerdan? En el libro de Daniel, cuando el pueblo judío es exiliado durante 70 años a Babilonia, que Norma nos habló sobre eso en la primera parte de la clase, y después regresan a reconstruir la ciudad, Jerusalén y el templo. Fue en ese periodo que se combinaron los diversos factores necesarios para su aparición a saber. Una conciencia nacional purificada, maestros capaces que ya sean sacerdotes o profetas y un deseo natural de reunirse para orar a Dios y rendirle culto. Ya querían un lugar especial donde poder ir a buscar a Dios, porque ya Dios no se manifestaba en el pueblo. Entonces la gente comienza a sentir la necesidad como de congregarse, por decirlo de una manera, en la sinagoga. Aún después de que el templo fuera reedificado, quedó un vacío que la sinagoga pudo llenar, en parte porque aportaba un punto de reunión semanal y a un diario para la comunidad judía local, y en parte porque cumplía una función diferente al enfatizar la instrucción en la ley de Dios por sobre todas las cosas. Ustedes saben que en esa época era precisamente lo que nosotros vamos a ver, que se enfatizaba en la ley y se perdía lo espiritual. Era como que teníamos que cumplir esto, no importa cómo, pero debíamos cumplirlo y dejar de lado todo lo espiritual.
el sentido, lo que la gente necesitaba, que fue lo que le vino a mostrar Jesús. Jesús le mostraba que se podía cumplir con la ley, pero siempre atendiendo las necesidades. Y que no era desobediencia, no era desobediencia. Si bien había sinagogas en el tiempo de Jesús, su número creció grandemente después que los romanos destruyeran el templo, claro, porque no tenían un lugar donde congregarse, ¿no es cierto? El pueblo viajaba al templo para efectuar los sacrificios y para celebrar los festivales nacionales, pero frecuentaba la sinagoga para llegar a ser gente espiritualmente instruida. Porque se acuerdan que en la sinagoga, cuando vemos películas de Jesús, vemos que cuando a Jesús le dan los libros, para que él leyera, los libros de los profetas que ya estaban escritos, los rollos, y eso se leía en la sinagoga y era la manera de instruirse. Se requería un mínimo, dice, de 10 miembros varones para su constitución. Y era posible que hubiera más de una ciudad. En aquellos lugares en que había escribas, los mismos recibían un lugar de honor como maestros. Originalmente ellos habían sido los copistas, eran los que, también lo habrán visto en las películas, que en el rey siempre tenía un escriba, era un cargo el ser escriba, era un cargo noble, no cualquiera podía ser escriba porque era una persona estudiosa. Pero se fueron colocando gradualmente en una situación de mayor contacto con el pueblo por medio de la sinagoga y poniendo al alcance del mismo su conocimiento de la interpretación de la palabra. Este proceso fue acelerado por la secularización de los sacerdotes, muchos de los cuales cedieron ante las influencias helenizantes de la época. En consecuencia, la función proverbial de los sacerdotes como maestro de la nación había desaparecido, ya casi por completo en el periodo neotestamentario. En un rango inmediatamente inferior al de los escribas estaban los ancianos, quienes servían como gobernantes de la sinagoga. A ellos les fue comisionada la supervisión de los cultos, la asignación de la participación en el mismo y el mantenimiento del orden. Ahí vemos cómo la parte espiritual de la sinagoga ya comenzaba a mezclarse con la parte política. Estamos hablando del orden de la ciudad. Una figura indispensable era el ministro, que tenía a su cargo los rollos de la escritura y que consecuencia servía también como maestro de la escuela de la sinagoga. Las fuentes judías para el culto de la sinagoga son algo posteriores al Nuevo Testamento, pero no dan un cuadro razonable claro de lo que el mismo debe haber sido en el periodo anterior. Los elementos del culto incluían el Shema, o sea, la profesión de la fe de Israel, interpretación al arameo para los judíos palestinos. En la dispersión, donde se utilizaba la traducción griega, tal ayuda era innecesaria. Una exposición o homilía por parte de alguna persona calificada, basada muchas veces en la porción leída en el servicio religioso, llegándose así a la bendición con la cual la congregación era despedida. La influencia de la sinagoga sobre el culto cristiano fue considerable. Era una reunión de creyentes, podía ser llamada una sunagoge, dice, así la llamaban, que significa sinagoga. Escritores patrísticos usan a veces esta palabra para referirse a asambleas cristianas. Es evidente por el testimonio de Justino Mártir que los principales ingredientes del culto cristiano en el segundo siglo era la lectura de la Escritura, la exposición y la oración en la sinagoga. Ya en la dispersión del pueblo judío, la sinagoga llegó a ser un poderoso instrumento de propaganda. Si bien los judíos
se me fue acá. Si bien los judíos resultaba ser totalmente desagradable a sus vecinos griegos y romanos por el exclusivismo de su ceremonia, la doctrina del único Dios vivo y de sus costumbres y leyes y las dietas que los judíos tenían, el tema de la purificación, aquellos pudieron, no obstante, ganar un respetable número de conversos a su fe. Este proceso fue sin duda ayudada por la quietud espiritual reinante y por la búsqueda de satisfacción en forma de religión más personales que aquellas aportadas por la ciudad, Estado o por el imperio, y también por el relativamente alto nivel moral judío en contraste con el pagano. Acá ya estamos viendo en la dispersión cómo las sinagogas seguían, o sea, ellos la trataban de introducir donde iban, trataba de seguir teniendo sus cultos. Las raíces del proselitismo se hallaban profundamente arraigados en los comienzos de la historia de los judíos. Esto lo vemos en Éxodo 12:48, que contiene la provisión de lo que los extranjeros residentes en Israel que desearan participar de las Pascuas debían ser circuncidados. Acá es cuando se acuerdan, cuando después Pablo comienza a escribir a las iglesias y dándoles directivas. ¿Por qué ellos reclamaban y exigían que sean circuncidados? Porque se manejaban con la ley. Y eso ahuyentaba a la gente, ahuyentaba a los gentiles, claro, porque no querían someterse a la circuncisión. Y eso hacía que se alejen. Pero ellos se querían manejar con el establecimiento estricto de la ley. Esperen, ¿dónde me quedé? De allí en adelante, tal persona era contada como parte de la congregación, o sea, aquella persona que se circuncidaba, y tratada prácticamente como un judío nativo, por más que sea de otra nacionalidad. Pero si quería convertirse al judaísmo, debía someterse a la circuncisión, entonces era considerado un miembro como si fuese un nativo judío. Es obvio, sin embargo, que la situación en la dispersión durante el primer siglo cristiano era bastante diferente, ya que los judíos estaban en la minoría, constituyendo pequeñas islas de monoteísmo. Porque sabemos que en los pueblos, en los lugares, en las ciudades donde ellos iban, precisamente con lo que ellos se encontraban eran con la idolatría. Entonces ellos, a través de esta manera de la sinagoga, del establecimiento, conservaban el monoteísmo, la creencia en un solo Dios único. Ellos se sometían, estaban viviendo en un mar de idolatría pagana. Era mucho más difícil en tales circunstancias ganar a un gentil, porque antes que someterse a la circuncisión, prefería seguir participando de los cultos paganos. Era mucho más difícil persuadirlo a transformarse en un judío. La ofensa de la circuncisión era una fuerte barrera. Prueba de esto es la presencia de grandes números de gentiles en la sinagoga que no habían dado este paso, sino que se daban por satisfechos con aceptar la iluminación que brindaba la enseñanza, sin comprometerse totalmente con el judaísmo. ¿Cómo vemos la similitud con nosotros hoy? ¿Cuánta gente vemos en la iglesia que no está comprometida con la iglesia, que solamente viene a ocupar una silla, que solamente dice, yo voy a la iglesia y escucho la palabra? Y punto. De ahí a la obediencia, cuando por ahí los pastores empiezan a predicar sobre obediencia o las disciplinas espirituales, ya uno dice, y a muchos de nosotros nos habrá pasado en el proceso de decir, esto no es para mí. Esto todavía o esto directamente no es para mí. Y lo mismo pasaba en esta época.
Nada más que con la ley mosaica, que era lo que las sectas de las sinagogas transmitían a través de los fariseos, de todo que ya vamos a ver. Mientras que el prosélito debía someterse a la circuncisión y al yugo de la ley y a un completo baño de purificación, que era el temeroso de Dios, como se llamaba en el Nuevo Testamento, no tenía ninguna obligación especial para con el judaísmo. En el caso de Cornelio, de este oficial romano, vemos a un hombre que se había dedicado a la oración y a dar limosna. Esto lo podemos leer en Hechos 10:28, cuando dicen la palabra que él diezmaba, que él ayudaba a los pobres. Él era obediente, pero él no estaba circuncidado. Sin embargo, ¿se acuerdan que Jesús sana a su hijo? Él lo sana sin necesidad de que él estuviese sometido a toda esa ley. Y eso es lo que Jesús le quería mostrar. Dice, la renuencia de las autoridades romanas a aprobar adiciones masivas de gentiles al judaísmo era sin duda un factor que limitaba el número de creyentes, porque ellos decían que si no estaban circuncidados no podían formar parte del pueblo judío. Fue entre estos gentiles temerosos de Dios que los misioneros cristianos encontraron el terreno más fértil para la evangelización, incurriendo por esa misma razón en el resentimiento judío. Los judíos habían esperado influir a estos gentiles hasta transformarlos en conversos plenos, pero resultó que simplemente los habían preparado para la propaganda cristiana. Desde el punto de vista cristiano, fue un hecho magníficamente providencial que estos agregados al Evangelio ya estuviesen instruidos en la Escritura. En base a esto, el apóstol Pablo, al escribir a la iglesia gentile, podía presuponer un conocimiento bastante amplio del Antiguo Testamento y podía edificar sobre el mismo su propia instrucción. Sabemos que Pablo era un apóstol gentil, porque si bien era judío, pero él apoyaba al ejército romano en la persecución a los judíos, en la época de Roma, cuando se los perseguía y se los mataba. Entonces Dios, Jesús, le hace una aparición, lo deja ciego, sabemos toda la historia, él se recupera. Y el trabajo de Pablo, después de los años de preparación, recuerden que él tuvo que esperar, Dios lo llamó, pero él tuvo que esperar para salir, que siempre nos pone de ejemplo. El pastor creo que en estas últimas prédicas nos habló y que él tuvo paciencia hasta que Pablo y Bernabé salen a predicar. ¿A quiénes? A los gentiles, a los inconversos. Pablo es el apóstol de los gentiles. Bueno, y pasamos al templo. El templo, que fue uno de los más grandes logros de Herodes. Nos había contado en la historia Norma, porque Herodes es el que construye un templo precioso para Dios. Pero el problema fue que él después como que se idolatraba, él quería ser el Dios. Como hemos visto, uno de los más grandes logros de Herodes precisamente fue la edificación de ese templo. Fue construido en el mismo sitio de las previas estructuras de Salomón y Zorobabel. ¿Se acuerdan que el templo de Salomón, bueno, la ciudad fue destruida, lo que ya nos contó todo ese contexto histórico, se reconstruyeron los muros, se comenzó a ofrecer sacrificio, luego van pasando los diferentes reyes que van restableciendo, algunos se prestan a la idolatría, algunos comienza bien, luego van cayendo. Y bueno, pero Herodes finalmente reconstruye ese templo y mucho más hermoso de lo que era anteriormente. Fue más extenso en su trazado,
Los judíos dice que no querían llamarlo templo de Herodes, porque él quería que lo llamaran así, ya que el Idumeo, Herodes era Idumeo, Idumeo es un descendiente de los, de los edomitas. ¿Se acuerdan? Los edomitas que adoraban a la diosa Será, de toda la historia bueno, Jezabel también la adoraba, pero de la abuela de Asá, que no me sale el nombre ahora, y bueno, todos adoraban a esa diosa. Él viene de esa parte de los judíos, porque los edomitas son los descendientes de Esaú, del hermano de Jacob, que se acuerdan que se pelearon. Bueno, él se fue y de esa tribu, de ese lugar, vienen los descendientes. Y Herodes era de Esaú. Por eso es que él conservaba eso de que él quería que lo adoren. Dentro del muro exterior, dice que de este templo, estaba atravesado por 8 portales, era inmenso, colocados en espacios. Un doble peristilo proporcionaba pórticos en los 4 lados. El lado sur, conocido como el pórtico real, era el más ancho, debido a una hilera adicional de pilares. Luego estaba el pórtico de Salomón, estaba sobre el lado oriental, y estos pórticos miraban hacia un gran atrio que rodeaba completamente el área elevada que contenía los atrios internos y el templo propiamente dicho. En este primer atrio, los gentiles podían ingresar, pero un muro de piedra que se elevaba hasta la altura de los hombros le recordaba que no podían ir más allá. Solo podían llegar hasta ahí. La prohibición estaba reforzada por advertencias escritas, dice, sobre las puertas que daban acceso a las secciones interiores y que decían que cualquier gentil que traspasase la barrera se hacía pasivo de muerte. Ahí vemos la diferencia que se hacía entre los judíos y los gentiles. Si pasaban, ellos no tenían acceso a todo el templo. En cambio, Josefo, que era un historiador, cita a Tito, quien dice que aún un romano estaba sujeto a esta prohibición. Ni siquiera el pueblo romano podía. Después tenemos el atrio, que era un lugar probablemente para la presencia de la gran multitud que oyó a Pedro hablar después de la muerte de Cristo, cuando él predicó y fue encarcelado. Fue allí donde habló en el día de Pentecostés. Aquí también se efectuaba el comercio. ¿Se acuerdan cuando Jesús combatió eso? Acá se efectuaba el comercio de animales para el sacrificio. O sea, si uno pecó y necesitaba una palomita, la podía comprar en el comercio del templo. Y eso era lo que a Jesús le molestaba, que se haga ese tipo de comercio, ese tipo de transacción en el templo, cuando el templo debía ser un lugar sagrado para ir a escuchar la palabra del Señor, como lo hacemos hoy nosotros, ¿no es cierto? El templo no debe convertirse en un comercio. Y dice, en esta vasta zona que podía dar cabida a varios miles de personas, la multitud atacó a Pablo también, hasta que éste pudo ser rescatado, dice, por soldados romanos enviados desde el castillo de Antonia. Acá vemos todo lo que sucedió, es a modo de ver bíblicamente todo lo que sucede en este templo, en el famoso templo de Herodes. Y dice que subiendo por la terraza hasta el nivel más alto que estaba enfrente, yendo desde el este hacia el oeste, uno entraba en el atrio de las mujeres. También había un lugar que se llamaba el atrio de las mujeres. No era llamado solamente así porque era un lugar específico para las mujeres donde solo las mujeres entraban. No, allí también entraban los hombres, pero era el único lugar al cual podían acceder las mujeres. Y en ese lugar dice que estaba situada la tesorería.
donde se manejaban los diezmos, las ofrendas del templo, que todos llevaban en obediencia, todas las contribuciones, estaban los recipientes provistos para tal efecto, y pareciera que Jesús utilizó este lugar ocasionalmente para su ministerio didáctico en Juan 8:20. Estaba mirando si lo tenía. Dice que subiendo varios escalones uno podía llegar al gran portal que era la Puerta Hermosa. Fíjense lo inmenso que era este templo, la majestuosidad que tenía, que podíamos pasar toda la noche describiendo este templo hermoso de Herodes, el cual él quería llamar el templo de Herodes. Estaba el portal de la Puerta Hermosa, la cual se menciona en Hechos 3:2, que habría camino a otro atrio, una angosta faja de terreno llamada el atrio de Israel, y de allí estaba el atrio de los sacerdotes que rodeaba al templo propiamente dicho. Y en este atrio llegábamos describiendo todo esto, fíjense, porque ahí estaba el lavatorio, y allí estaba el altar del sacrificio. Ahí recién se podía llegar a esta parte del templo. Y dice que sobre la puerta del templo se desplegaba un gran racimo de la vid, que Jesús lo usó también y lo describe en Juan 15, cuando Jesús habla de la vid. Y dice, el templo, como el tabernáculo, antes de él estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo, separado por una pesada velo. Y es este el velo que durante la crucifixión de Jesús, relata en la Biblia, que el velo se parte, que el velo se abre, porque lo que simbolizaba era que el creyente tenía acceso personal a Dios, que ya no necesitaba de un sacerdote que lo representara. A partir de allí todos fuimos llamados a ser sacerdotes, a ser templos del Espíritu Santo en nuestro corazón y a tener acceso a la presencia de Dios. Antes de la muerte de Cristo no lo podían hacer, solamente los sacerdotes eran los que intervenían por los creyentes, por las personas. Dice que judíos de todo el mundo se enorgullecían de contribuir a su mantenimiento, además de pagar el impuesto, que era con una moneda que se llamaba shekel, que era la moneda de la época, que significaba, dice, que esa contribución que hacían a 2 días de trabajo, era lo que ellos tenían impuesto por ley que debían hacer. De la misma manera se pagaban los sacrificios matutinos y vespertinos que se efectuaban diariamente, como así también los salarios y las reparaciones. Además, la tesorería se veía enriquecida por ofrendas. Se recuerda la historia que Jesús cuenta en Mateo 15:5, de cuando Jesús le dice que den al César lo que es del César, de que él también debía pagar lo que correspondía. El templo hubiese carecido de significado alguno sin un orden de sacerdotes que mantuviese el culto. A la cabeza de esta gran compañía estaba el sumo sacerdote, cuyo cargo había caído en desprestigio en la época herodiana, puesto que Herodes y sus sucesores sacaban e instalaban a los incumbentes según sirvieran a su propósito, no al propósito de Dios, sino según les sirviera de la manera política y de acuerdo a lo que los romanos le exigían a ellos para permanecer en el cargo. Aún así, este cargo podía todavía ejercer considerable influencia, especialmente cuando era ocupado por un hombre de vigor personal.
Los sacerdotes, descendientes de Aarón, estaban divididos en 24 grupos o clases. Sin embargo, no todos los sacerdotes del grupo de Aarón volvieron del cautiverio babilónico. Recordemos que no todos, ella nos contó, volvieron, algunos quisieron quedarse. Recordemos que estuvieron 70 años en Babilonia. Entonces hubo personas que se casaron, que formaron familias, que esa era su tierra. O quizás murieron los padres y eran los hijos que habían nacido en el cautiverio, y formaron familia. Bueno, no todos los sacerdotes de la dinastía de Aarón volvieron después del cautiverio babilónico. Entonces se hizo un acuerdo para que sirvieran. Y se hizo que 5 en total sirvieran a fines de formar una vez más las 24 divisiones a través de sorteos y se turnaban. Cada clase servía durante una semana y era reemplazada el día sábado. Durante la semana, cuando no había demanda suficiente que requiriese la presencia de toda la clase, las funciones eran rotadas entre el personal, pero el sábado la clase entera se presentaba a servicio. Asistiendo a los muchos miles de sacerdotes, había una gran compañía de levitas del pueblo de Leví que mantenía el templo en buen orden y aportaban el liderazgo en el aspecto musical del culto. Eso se seguía manteniendo, como en el templo de David. Se acuerda que los levitas eran los que ofrecían las 24 horas de adoración, los que se encargaban de los sacrificios, de mantener el templo en orden, limpio, y después estaba la clase sacerdotal que era de la descendencia de Aarón. Desde el punto de vista económico, el templo era un enorme establecimiento comercial. Era lo que hablamos cuando dijimos que a Jesús esto le molestaba. Desde el espiritual simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y también el carácter único de la nación del pacto. Como tal, servía para sellar la unidad de los judíos de todas partes. Era la joya de la corona de la ciudad santa. En la guerra contra Roma, sus defensores demostraron resistencia y valor fanático, pero cuando el templo fue incendiado, su espíritu se quebró y la caída de la ciudad fue solo cuestión de tiempo. Luego de esta catástrofe, el sistema sacrificial quedó en suspenso, no se hacía. En su lugar, los rabinos pusieron el sacrificio de la obediencia a la Torá. De vuelta, poner como que idolatrar la obediencia a la ley. No existía, no estaba el templo estaba destruido. Entonces ellos, como no podían hacer sacrificio, nada, hacían prevalecer la ley. Con gran énfasis en dar limosna, ellos pudieron efectuar esta transferencia sin grandes dificultades debido al lugar central que la ley había llegado a ocupar en la sinagoga. Bueno, y acá pasamos al Sanedrín. Donde comienzan a aparecer las famosas sextas, donde se comienzan a ver, digamos. Y bueno, yo les acá anoté, dice que el Sanedrín administraba justicia, decidía asuntos religiosos y de estados. Pero el Sanedrín era sectas, eran grupos religiosos que se apartaban de la doctrina, guiados por un líder que ejerce poder sobre los otros. Cuando nosotros hablamos de secta, inmediatamente nos imaginamos, ¿no es cierto?, desobediencia, ocultismo. No, pero fíjense que dentro del Sanedrín existían esas sectas. Y acá era una corte de justicia, aparte de sus otras funciones de la naturaleza legislativa
y ejecutiva. Ahí estamos viendo una similitud con nosotros, con nuestra actualidad. Poder legislativo y poder ejecutivo. La ley y el cumplimiento de la ley. ¿Y lo espiritual? ¿Dónde está? Donde nosotros le debemos sumisión a Dios, a la obediencia a Dios. Es lo que nosotros debemos. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar que una ley impuesta por el hombre nos llevaría a la desobediencia con Dios. Entonces ahí donde nosotros debemos elegir. Y ellos no. Ellos era la ley, no importa. Y era la persecución que ellos hacían, lo del Sanedrín, porque ellos querían el cumplimiento legislativo y ejecutivo al precio que sea. No importaba, pero que se cumpla la ley. Y era lo que Jesús vino a mostrar, lo que Jesús vino a hacernos entender, que la salvación no era por la ley, era por la fe. Obviamente que están las dos relacionadas, porque no vamos a apartarnos de la ley. Pero cuando por ejemplo, nosotros debemos rendir obediencia a Dios y hay una ley impuesta por el hombre que nos lleva a tener desobediencia o en el trabajo, debemos decir que no. Porque nosotros estamos bajo la ley de Dios, bajo la obediencia de Dios. Entonces siempre se ha tomado nota de que la figura rectora del Estado judío después de la cautividad era el sumo sacerdote. En el periodo griego comienzan a aparecer informaciones respecto a un senado como un cuerpo gobernante de la nación, la que operaba bajo la primacía del sumo sacerdote. Se puede presumir con confianza que este cuerpo fue el predecesor del Sanedrín o concilio, con el cual los lectores del Nuevo Testamento ya están familiarizados de la historia, que las funciones jurídicas de los ancianos ampliamente atestiguada en el Antiguo Testamento y continuada durante el periodo intertestamentario. Bueno, y acá, ¿no es cierto?, nosotros vemos durante el ministerio de Jesús, el Sanedrín había vuelto a ser un cuerpo activo y poderoso, teniendo permiso para administrar los asuntos judíos sin interferencia, excepto en aquellas cuestiones en que involucra la política y la jurisdicción romana. La pena de muerte requería confirmación romana y lo vemos claramente en la ejecución de Jesús. ¿Por qué el Sanedrín lo expone a Jesús a los gobernantes del pueblo romano? Porque ellos no podían mandar a la cruz a Jesús, darle sentencia de muerte, solo los romanos. El Sanedrín lo que hacía, yo diría, porque mientras leía esto pensaba, sería como una fiscalía, como que buscaban las pruebas de por qué Jesús era culpable y exponerlos delante del pueblo romano para que pudieran ejecutarlo. Y ahora yo quiero que pasemos a los partidos del judaísmo, donde vamos a ver las diferentes sectas que existían. Los partidos. Se menciona 4 partidos políticos o sectas, celotas, que nada tenían que ver con los otros 3, con los fariseos, saduceos y esenios, porque los celotas, ¿se acuerdan del apóstol de Dios, de Jesús, perdón, que era un celota? Se me fue el nombre ahora. Simón el celota. Bueno, ellos, los celotas, eran luchadores, tenían armas escondidas porque ellos querían luchar contra el imperio romano. A diferencia de los otros partidos que vemos, los fariseos, saduceos y esenios, los fariseos fueron quienes se sostuvieron luego de la caída de Jerusalén. Eran como la mayoría.
Nuestra principal fuente de información es un historiador que se llama Josefo, que menciona 4 partidos a los que llama sectas. Tienen cuidado en aclarar que los celotas nada tenían, lo que yo le expliqué, que ver con los 3. Sin duda, los fariseos fueron por un gran margen quienes dejaron la más profunda impresión, que era lo que yo les contaba. Vieron que siempre eran los que predominaban. Cuando los otros grupos desaparecieron después de la calamidad de la caída de Jerusalén, este se sostuvo y se transformó en la fuerza motriz de la unificación de la nación. Ay, acá no sé qué estoy apretando. Ahí está. Dice, hubo un aspecto en que se percibió un cambio entre los fariseos durante la primera mitad del primer siglo después de Cristo, desde una posición de relativa indiferencia para con los vaivenes políticos de su país, siempre y cuando se les permitiera dedicarse a la piedad. Se fueron gradualmente moviendo hacia una posición de mayor preocupación por la continua dominación que sufría el pueblo de Dios por parte de poderes extranjeros. Al final, muchos de su número fueron arrastrados por la ola nacionalista auspiciada por los celotas. Creo que tenemos las otras plaquitas donde están los otros partidos. Ven ahí, dice, en los tiempos del Nuevo Testamento, la secta más numerosa e influente era la de los fariseos. Tienen origen después de los macabeos en el año 135 a.C. Guardaban estrictamente la ley, creían en la existencia de los ángeles y espíritus y esperaban la resurrección del cuerpo. Pasamos a los otros. Hoy el judaísmo ortodoxo sigue las pautas de la moralidad farisea. No todos creyeron que Jesús era el Mesías, aún hoy. Eso pasa en el pueblo judío hoy. Ustedes saben que los judíos siguen con la ley mosaica estrictamente y siguen esperando el nacimiento de Jesús. Para ellos Jesús no nació. La negación que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, a pesar de que en el Antiguo Testamento tenemos todas las profecías en distintos libros de profeta, desde la creación, desde el Génesis, encontramos el protoevangelio, donde se anuncia el nacimiento de Jesús. Aún así, ellos no creyeron en Jesús. Ellos siguen esperando el nacimiento del Mesías. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más. Bueno, y muchos de ellos, por ejemplo, había una parte de ellos que eran los esenios, que ellos, por ejemplo, no se casaban. Creo que está la plaquita, acá está. Tenían creencia parecida a los fariseos, seguían estrictamente las leyes del Antiguo Testamento y evitaban el matrimonio. Y se cree que estos, los esenios, son parte de esta secta que tuvo que ver en los famosos rollos encontrados en el Mar Muerto. Son muy mencionados esto. Dice que el testimonio respecto al matrimonio para ellos era conflictivo. Había algunos que sí estaban aparte, pero muchos de ellos se fueron a instalar en el desierto cerca del Mar Muerto y allí transcribían todos los escritos del Antiguo Testamento. Están también los libros que no están incluidos en la Biblia, que son los apócrifos, los libros apócrifos que no están incluidos. Ellos escribían, pero precisamente porque en este periodo intertestamentario ellos no recibían palabra. Entonces escribían, por ejemplo, que está el libro de Macabeos, hay un libro de Salomón, está el libro de Tobías, otro libro de Esther y otros tantos que no están incluidos porque se cree que esos libros no recibieron la influencia, digamos, del Espíritu Santo para escribirlo, sino que ellos lo hicieron a través de experiencias que habían vivido. Por eso esos libros no están incluidos. Y este movimiento
que estaba, esta cesta que estaba en el Mar Muerto, muchos creen que Juan el Bautista, vieron cómo él se alimentaba, cómo mantenía sus creencias, digamos, lo que él hablaba, que vivía en el desierto, que se alimentaba de grillos, ¿se acuerda? Bueno, es como que seguía toda la alimentación. Se cree que él tuvo relación con esta gente. Pero que yo me fui para... Algunos del grupo, dice, elegían vivir en una confraternidad cerca del Mar Muerto. Otros seguían una regla de vida menos estricta, se casaban y vivían en otras partes. Esto no tenía nada que ver con el Sanedrín, porque el Sanedrín estaba en las sinagogas, el Sanedrín estaba en la ciudad, en el pueblo. Ellos estaban apartados porque querían vivir de una manera diferente. Dice, a partir de 1947, el mundo ha sido enterado de una colección de escritos conocido como los rollos del Mar Muerto, que emanaron de la comunidad del Qumran, situada a solo unos pocos kilómetros al sur de Jericó y teniendo vista sobre el Mar Muerto. Esto es lo que yo le conté. No hay nada que pueda demostrar que Jesús tuvo relación con ellos. Si bien estuvo en el desierto, pero nada demuestra que Jesús haya podido tener relación. Sí se cree que Juan tuvo algún contacto con este grupo mientras estuvo en el desierto, dice. Vamos a ver para avanzar, para que no se nos haga tan tarde. Bueno, este material con el que nosotros estamos trabajando, ustedes más adelante lo van a encontrar en la plataforma de la materia, para poder tenerlo, van a tener las placas también, para que ustedes puedan leerlo. Y lo que nosotros hacemos es invitarlos a que ustedes, es un material muy rico, por ahí se hace un poco tediosa la materia, nosotros tratábamos de buscarle porque es historia y no podemos salirnos de la historia. O sea, tenemos que relatar estrictamente como es. Por ahí uno no puede contar experiencias ni anécdotas porque nos salimos y se nos va el tiempo. Por eso resulta, pero los invitamos a que lean y también a que ustedes puedan buscar si hay algo del material que le interesa. Por ejemplo, esto que yo le mencioné muy brevemente sobre los rollos del Mar Muerto, hay mucho material para interiorizarse. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una casa de oración, cuando nos toca hablar, cuando nos toca escuchar una prédica, nos podemos ubicar en el contexto histórico. Esta última prédica que hizo el pastor José Luis tiene una cantidad de versículos, nos paseó por la Biblia y yo siempre pienso, por ahí si hay gente nueva o los líderes de célula tienen que llevar a la gente a investigar, a interiorizarse en el marco histórico, en el contexto histórico en que sucede esto, porque le podemos mencionar, pero la gente por ahí no entiende. Y eso es lo que a ustedes les tienen que interesar. Buscar, interiorizarse. El material tiene mucha información para que ustedes puedan leer. Y vamos, para ir terminando, vamos a hablar de la dispersión. De esto no hay plaquita, así que no se preocupen. De la dispersión, que dice, la presencia judía era un fenómeno ampliamente esparcido al principio de la era cristiana. Una gran colonia siguió existiendo en Babilonia, lo que hablábamos hoy, compuesta por los descendientes de aquellos que no regresaron a Palestina porque ya estaban arraigados en esos lugares. La era alejandrina estuvo marcada por el movimiento de poblaciones en gran escala y los judíos no fueron remisos. Norma no habló de ese periodo del alejandrino, a participar
en el mismo, dado que el mundo exterior ofrecía oportunidades comerciales mayores que los limitados recursos de Palestina. Eso pasaba, mucha gente también se había establecido en otros países y también económicamente, comercialmente, y no quería regresar. Solo regresaban a Jerusalén para las fiestas, para los eventos que los judíos celebraban, la Pascua, la fiesta de las enramadas, para ofrecer sacrificios, solamente regresaban para eso, pero luego se mantenían en sus lugares, digamos, donde ellos se habían afianzado. Pero fueron al extranjero, dice, por su propia decisión, o sea, permanecieron en el extranjero por su propia decisión, no porque estaban exiliados ya. Y se formaron grandes concentraciones, inclusive de judíos en Alejandría, en Egipto, en Cirene, en las ciudades principales de Asia Menor y en Roma. Grecia y Macedonia también tenían su cuota. Y hasta el día de hoy nosotros vemos el pueblo judío establecido en distintos lugares del mundo. Y no tanto acá, nosotros no lo solemos ver, pero algunos sí pudo moverse en Buenos Aires, por ejemplo, en Once, vieron que se ven mucho y los vemos vestidos de diferentes maneras. Bueno, son de las diferentes sectas, de los fariseos, de los celotes, de los hasidín, son de las distintas, los vemos con distintas ropas, tienen distintos tipos de obediencia, algunos creen en, por ejemplo, como vimos hoy en los ángeles, otros no, unos sí se casan, otros no, pero bueno, están establecidos en distintos lugares del mundo, no están solamente en su pueblo. Dice que aún así los lazos con su patria, como les conté yo, fueron mantenidos con considerable éxito hasta el día de hoy. Jerusalén sigue siendo la capital de ellos, no solamente de Palestina, sino del judaísmo a nivel mundial. En lo religioso, ella era para los judíos lo que Roma era para el mundo en lo político. Nos acordamos que Roma tenía un monopolio político en el mundo de esa época, precisamente cuando nace Jesús, porque en esa época el pueblo que más conquistaba, más tierras tenía, era el pueblo que predominaba, digamos, que sometía, que imponía su política, su religión. Bueno, pero la diferencia con los romanos era que ellos conquistaban las tierras, pero les permitían seguir manteniendo su religión, solamente debían hacer pagos, contribuciones al reino de Roma, pero tenían un gobernador que era judío, como hablamos que era Herodes, pero obviamente que respondía al pueblo romano, no eran personas estrictamente judías. Bueno, y para ir cerrando con ustedes, nos queda la parte de la literatura, que en realidad es algo que vamos a tratar en la clase que viene, pero vamos a hacer una breve introducción a esto, lo vamos a retomar, que es la literatura de la Biblia, del Nuevo Testamento. Dice, en el periodo intertestamentario se tenía conciencia de que el oficio profético estaba en suspenso, pero la historia transcurría. O sea, como dijimos hoy, silencio, pero Dios se movía. Dios estaba preparando todo de manera política, de manera social, de manera religiosa. Dios estaba preparando todo para la venida de Cristo. Y es acá cuando nosotros vamos a ir viendo cómo todos los libros que venían, el Pentateuco, los libros que se habían escrito, comienzan a ser escritos en la Septuaginta, cuando las escrituras griegas fueron traducidas al latín, estos libros adicionales fueron retenidos.
aunque no sin cierta controversia. Perdón, esto estamos hablando, me quise apurar y me pasé a los libros apócrifos, que no se incluyeron. Pero en eso es en lo que nos quiere introducir. El término, no, esto no le voy a decir para no ir a alargarse. La literatura en cuestión apareció en el segundo y primer siglos antes de Cristo y en el primer siglo después de Cristo, habiendo sido escrita en su mayor parte en el hebreo o arameo. Por varias razones, el judaísmo oficial la desaprobó hacia fines del primer siglo después de Cristo. Después de todo, la misma era demasiado tardía para ser inspirada. Además, los líderes judíos podían ser más consecuentes a pedir el rechazo de los escritos cristianos si repudiaban también escritos judíos que se originaron después de la cesación de la actividad del espíritu en el campo literario. Estos eran los libros apócrifos que no se querían incluir porque se consideraba, lo que yo les conté hoy, que la influencia del Espíritu Santo había cesado. Bueno, y como le decía, en la clase que viene vamos a retomar esto de la literatura porque no está bien desarrollado, para que comencemos a introducirnos ya en el canon del Nuevo Testamento y en su traducción. La idea es que podamos terminar y que podamos terminar en esta hora y no nos lleve más tiempo. Es difícil por ahí acortar, como le decía, resumir, porque uno no quiere dejar de dar, tenemos una bibliografía y tenemos que respetarla para que ustedes puedan entender todo. ¿Querés que oremos nomás? ¿Oro yo no? Señor de los cielos, te damos gracias, papá. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque a la luz de la Escritura, Señor, podemos ver tu mover. Podemos ver, Señor, cómo tú nos fuiste guiando a lo largo de este tiempo, Señor. Cómo la Biblia, Señor, nos lleva a enfrentarnos, Señor, a la desobediencia que hubo y tu intención, papá de los cielos, por reconciliarte con nosotros, Señor. Podemos ver, Señor, lo bondadoso, lo amoroso que tú eres, papá de los cielos, para reconciliarte, para traernos de vuelta a tu camino, a tus brazos, a la obediencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que a la luz de todo esto que pudimos leer, Señor, podamos seguir instruyéndonos, papá de los cielos, para que tú puedas trabajar en nosotros, Señor, para que nosotros podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Señor de los cielos, te pedimos que bendigas nuestros regresos, que nos cubras con la sangre de Cristo Jesús, que tus ángeles nos rodeen, Señor, para que podamos regresar a nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.